El clic del obturador resonó como un disparo en la quietud de la tarde, congelando para siempre el secreto que había guardado en lo más profundo de mi alma. Mi madre Isabel se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, como si el mundo entero se hubiera derrumbado en ese instante, y murmuró mi nombre, Patricia, con una voz que era mitad súplica, mitad acusación. En ese momento supe que el velo de mentiras que nos unía se había rasgado, y que la mujer que acababa de entrar en nuestras vidas, con su cámara colgada al cuello como un talismán maldito, lo había cambiado todo. Vivíamos en Badajoz, esa ciudad extremeña donde el río Guadiana serpentea perezoso bajo el puente romano, recordándonos que el tiempo fluye pero las heridas se enquistan como las piedras del viejo alcázar. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años, un accidente en la carretera camino a Mérida, uno de esos giros fatales que la vida reserva para los inocentes. Desde entonces mi madre y yo éramos un dúo inseparable, dos mujeres contra el mundo, tejiendo nuestra rutina en el pequeño piso de la calle Felipe Checa, con vistas al Parque de la Concordia. Isabel era maestra en el instituto con esa pasión por la literatura que la hacía recitar versos de Lorca en las cenas solitarias, y yo, Patricia, una chica de 17 años que devoraba libros prohibidos en la biblioteca municipal, soñando con mundos donde el amor no era un pecado. Pero el amor, en mi caso, era un laberinto de sombras. Lo descubrí un verano a los 15 en las fiestas del Carnaval de Badajoz. Entre el bullicio de disfraces y tambores, conocí a Lucía, una chica de ojos negros como las aceitunas de la dehesa extremeña. Bailamos bajo las luces parpadeantes, y cuando sus labios rozaron los míos en un callejón oscuro cerca del Puente de Palmas, sentí que el universo se alineaba. Fue mi primer beso de verdad, no como esos torpes intentos con chicos del colegio que me dejaban fría. Lucía era fuego, era secreto, era el pulso acelerado que me hacía cuestionar todo. Pero Badajoz no es Madrid, aquí, las lenguas se afilan como cuchillos en las tertulias de la Plaza Alta, y yo no quería manchar el recuerdo de mi madre con escándalos. Así que lo guardé, lo enterré bajo capas de sonrisas falsas y notas perfectas en el instituto. Isabel lo intuía, creo. A veces me miraba mientras lavábamos los platos, con esa expresión de quien ha perdido algo y no sabe qué. Hija, el corazón es un río, fluye donde quiere, me decía, citando a algún poeta andaluz, pero yo desviaba la mirada, temiendo que viera el reflejo de mis verdades en el agua jabonosa. Ella había envejecido desde la muerte de papá. A sus 42 años, las arrugas alrededor de sus ojos azules eran mapas de noches en vela, y su cabello castaño, antes ondulado como el mío, ahora se recogía en un moño práctico. Trabajaba demasiado, corregía exámenes hasta la medianoche, y en sus ratos libres bordaba mantones en el balcón, tarareando coplas de Camarón. Yo la admiraba, la idolatraba incluso, porque en su solidez encontré refugio tras la tormenta de perder a mi padre. Todo cambió un otoño lluvioso cuando Isabel conoció a Elena. Fue en una exposición de fotografía en el Museo Arqueológico. Elena, una madrastra en potencia de 35 años, llegaba de Sevilla con su mochila llena de rollos de película y una sonrisa que iluminaba como el sol de la vega. Era fotógrafa freelance especializada en retratos íntimos, de esos que capturan el alma en un instante efímero. La cámara no miente, Patricia, me dijo la primera vez que nos vimos, extendiendo su mano morena y fuerte, marcada por años de manejar equipos pesados. Tenía el cabello negro corto, ojos almendrados que parecían haber visto demasiados secretos, y una risa ronca que llenaba el aire de promesas. Isabel se sonrojó como una colegiala cuando Elena le dedicó un poema improvisado sobre las murallas de Badajoz, y yo, desde mi rincón, sentí una punzada inexplicable. ¿Celos? ¿Miedo? No lo sabía entonces. Elena se mudó con nosotras 3 meses después, en una ceremonia civil discreta en el ayuntamiento, con el Guadiana testigo mudo desde la ventana. Trajo consigo cajas de negativos, un trípode oxidado y esa cámara antigua, una Leica de los 70 que parecía un relicario familiar. Al principio fue como un vendaval fresco, cocinaba paella con azafrán de la huerta extremeña, nos llevaba a paseos por el río al atardecer, y hacía fotos de Isabel riendo, capturando esa alegría que yo creía perdida para siempre. «Eres luz, mi amor», le susurraba a mi madre, y ellas se besaban en la cocina mientras yo fingía leer en el salón. Sí, Elena era mujer, y su amor por Isabel era tan natural como el vino tinto de la región. Yo lo acepté, o eso creí, porque en el fondo, su presencia validaba algo en mí que aún no osaba nombrar. Pero las grietas empezaron pronto. Elena tenía esa curiosidad insaciable de los artistas, todo lo quería documentar, diseccionar con su lente. Me pedía posar para ella,
Patricia, tu mirada es como el Guadiana en tormenta, déjame atraparla. Al principio reía, posaba en el puente Palazuelos con el viento revolviéndome el pelo, pero pronto sus ojos se demoraban demasiado, y yo me sentía expuesta, como si la cámara pudiera leer mis pensamientos. Una noche, mientras cenábamos jamón ibérico y ensalada de tomate, Elena sacó la Leica y disparó sin aviso. Para las fotos familiares, exclamó, pero capturó mi expresión fugaz, esa sombra de anhelo cuando miré a Isabel y a ella entrelazadas. Desarrolló el rollo esa misma semana en su cuarto oscuro improvisado en el sótano, y yo, por curiosidad malsana, bajé a espiar. Allí, colgados en la cuerda para secar, estaban los negativos, mi rostro distorsionado por la luz roja, revelando un secreto que ni yo misma había articulado. En una foto mi mirada hacia Lucía, había ido a visitarla esa tarde, y Elena nos había fotografiado desde la ventana sin que lo supiéramos. Lucía con su melena negra suelta, riendo con esa inocencia que me desarmaba, y yo, a su lado, con la mano rozando la suya, el deseo escrito en cada poro. Mi corazón latió con fuerza, corrí escaleras arriba, pero el daño estaba hecho. Elena lo había visto. ¿Qué haría con eso? Los días siguientes fueron un baile tenso. Isabel planeaba una escapada a la Sierra de Gata, para unirnos como familia, dijo, pero yo me excusaba con exámenes. En realidad buscaba refugio en la biblioteca, entre los estantes polvorientos de la plaza de San Francisco, donde releía a la casa de Bernarda Alba, y me preguntaba si mi propia jaula era invisible. Lucía me mandaba mensajes, ven al río, Pat, te echo de menos. Íbamos, nos besábamos a hurtadillas bajo los sauces, y por un rato, el mundo era nuestro. Pero Elena estaba allí en casa, con su cámara como testigo silencioso. Una mañana de noviembre con la niebla envolviendo las murallas, todo estalló. Entré en la cocina y encontré a Elena sola, revisando impresiones en la mesa. Una de ellas era mía, yo y Lucía, el beso congelado en papel fotográfico, mi expresión de éxtasis puro. Esto. ¿Por qué lo tienes?, balbuceé, el estómago revuelto como el vino agrio. Ella levantó la vista, no con horror, sino con una tristeza profunda. Patricia, no es lo que piensas. Quería mostrárselo a Isabel, para que supiera. Para ayudarte. ¿Ayudarme? La palabra me golpeó como un latigazo. ¿Ayuda? De una extraña que irrumpía en mi intimidad con su lente voraz. Grité, las lágrimas brotando sin permiso. No tienes derecho. Esto es mío, es sagrado. Isabel entró entonces, atraída por el alboroto, y el caos se desató. Explícate, Elena, exigió mi madre, su voz temblando como las hojas del olivo en tormenta. Elena tartamudeó mostrando la foto, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel me miró no con rechazo, sino con un dolor que me partió el alma, el dolor de quien ve a su hija ahogarse y no supo tirar la cuerda. Hija. ¿Por qué no me dijiste?, susurró extendiendo la mano. Pero yo retrocedí, el pánico cegándome. Porque en Badajoz, mamá, el amor como el mío es un escándalo. Porque te perdería como perdí a papá. Elena intentó mediar con lágrimas en sus ojos almendrados. Isabel, es hermosa, esta foto. Muestra amor puro, no vergüenza. Pero sus palabras sonaron a traición, a una madrastra que jugaba a ser salvadora con mi secreto como trofeo. Esa noche huí al río, el Guadiana lamiendo mis pies descalzos, y lloré hasta que el alba tiñó el cielo de rosa. ¿Cómo podía perdonar? ¿Cómo podía seguir viviendo bajo ese techo donde mi verdad era ahora un negativo expuesto? La niebla del Guadiana se adhería a mi piel como un sudario mientras caminaba de regreso a casa, el amanecer pintando las murallas de un ocre melancólico que tanto amaba en Badajoz. Cada paso resonaba con el eco de la discusión, las palabras de Elena repitiéndose como un mantra cruel, quería ayudarte. ¿Ayuda? En mi mundo donde las vecinas chismorreaban sobre esas cosas modernas en la Plaza de las Armas, la ayuda era un lujo que podía costar el exilio emocional. Entré en el piso sigilosamente, el aroma a café recién hecho filtrándose desde la cocina, pero no había paz allí. Isabel estaba sentada a la mesa, con las manos alrededor de una taza humeante, sus ojos enrojecidos como los de un toro herido en la plaza de toros. Patricia, siéntate, dijo con esa voz de maestra que no admite réplicas, pero suave como el pan de la región recién horneado. Me dejé caer en la silla opuesta, evitando su mirada, el peso de la noche aplastándome el pecho.
Elena no estaba, había salido temprano, murmurando algo sobre un encargo en la alcazaba. Hablemos, hija. Como mujeres como extremeñas que no se rinden ante el viento del norte. Sus palabras invocaban nuestras raíces, esa tenacidad de las dehesas donde los encinares resisten siglos de sequía. Pero yo no era un árbol, era una chica rota con el corazón expuesto como un negativo en la luz. Le conté todo o casi, los besos robados con Lucía en las riberas del río, el terror a las miradas de los compañeros en el instituto, el miedo a que mi amor, tan puro y ardiente, mancillara su viudez sagrada. Mamá, desde que papá se fue, hemos sido nosotras contra todo. ¿Y si esto nos destruye? Lágrimas surcaron su rostro surcado, y me tomó la mano, su piel áspera por años de corregir cuadernos. Mi niña, el amor no destruye, transforma. Tu padre. Él habría querido verte feliz, aunque fuera en brazos de una tormenta. Recordé a papá con su bigote espeso y su risa estruendosa, cantando jotas en las ferias de septiembre. ¿Qué diría de mí ahora? ¿Me abrazaría o apartaría la vista como los curas en la catedral? Elena regresó al mediodía, con una bolsa de chorizos de la carnicería de la calle Muñoz, intentando restaurar la normalidad con gestos cotidianos. Cenamos en silencio, el tintineo de los cubiertos como disparos lejanos. Esa noche, mientras Isabel y ella se retiraban a su habitación, ahora la suya, con sábanas de hilo bordadas por mi madre, yo me encerré en la mía, con el teléfono vibrando mensajes de Lucía. Pat, ¿qué pasa? Ven a mi casa, mis padres no están. Dudé el deseo luchando contra el miedo, pero al final, salí por la ventana del balcón, escalando el muro como en las leyendas de contrabandistas del río. La casa de Lucía estaba en el barrio de Las Claras, un laberinto de calles empedradas donde las bugambillas trepaban como enredaderas de pasión contenida. Ella abrió la puerta con una sonrisa que disipaba sombras, su cabello negro cayendo en cascada sobre hombros delgados, vestida con un camisón ligero que olía a jazmín del jardín. Nos besamos en el umbral, un beso que era refugio y rebelión, sus labios suaves como las uvas de la vendimia. Cuéntame, murmuró guiándome al sofá raído de su salón, donde pósters de Rosalía de Castro cubrían las paredes. Le hablé de la foto de la traición de Elena, y ella se enfureció en mi nombre. Esa mujer es una entrometida. ¿Quién se cree, la guardiana de tus secretos? Sus palabras avivaron mi ira, y nos abrazamos, el calor de su cuerpo calmando la tormenta interior. Pero el idilio duró poco. A la mañana siguiente al amanecer, un mensaje de Isabel: vuelve a casa, por favor. Hablemos las tres. El tono era suplicante y algo en mí cedió. Regresé encontrando la mesa puesta con bizcocho de anís y café, un ritual extremeño para sellar paces. Elena estaba allí con ojeras profundas y extendió una carpeta manila. Patricia, quema esto si quieres. Todas las copias, los negativos. Fue un error, un impulso de quien quiere pertenecer. Dentro las fotos, no solo la mía con Lucía, sino retratos de Isabel en su juventud, riendo con mi padre en la feria de San Juan, y una de Elena misma, sola en Sevilla, con una expresión de soledad que me conmovió. La fotografía es mi forma de amar, explicó, pero crucé la línea. Perdóname, o déjame ir. El perdón no vino fácil. Pasamos días en un limbo tenso, caminatas por el parque de Castelar, donde Isabel recitaba poemas de Bécquer para unirnos, y Elena guardaba la cámara en su maleta, como un arma desactivada. Yo, meanwhile, profundizaba en mi relación con Lucía, robando momentos en la biblioteca o en el cine de la calle Felipe II, viendo películas de Almodóvar que hablaban de amores prohibidos sin juzgar. Volver, la de Pedro, me hizo llorar, en ella, veía ecos de mi propia lucha, esa vuelta al hogar cargada de secretos. Sin embargo, la semilla de la duda germinaba. Una tarde, mientras Elena desarrollaba fotos de un reportaje en la dehesa, cerdos ibéricos pastando bajo encinas centenarias, encontré un sobre oculto en su cajón. Cartas amarillentas por el tiempo dirigidas a una tal Carmen en Madrid. Las leí a hurtadillas, confesiones de un amor juvenil, un beso robado en la Gran Vía, una ruptura dolorosa por lo que dirán. Elena había sido como yo, una joven lesbiana en los 80, cuando Franco aún proyectaba sombras largas. El shock me paralizó. ¿Era esto empatía fingida, o una verdad que la impulsaba a ayudarme? Confronté a Isabel esa noche en el balcón con vistas al Guadiana crepuscular. Mamá, Elena. Ella sabe lo que es, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste?
Isabel suspiró el humo de su cigarrillo, un vicio secreto, elevándose como plegarias. Quería protegerte, Pat. Elena perdió a su primer amor por cobardía ajena, teme que te pase lo mismo. Pero invadir tu privacidad. Eso no es protección, es control. Sus palabras avivaron el fuego, ¿y si Elena no era la villana, sino un espejo distorsionado de mí misma? Llamé a Lucía, desahogándome en sollozos, todo es un lío, amor. Mi madrastra es como nosotras, pero su ayuda me asfixia. Lucía, sabia más allá de sus 17 años, replicó, quizás sea hora de hablar, de verdad. O de huir juntas a Lisboa, donde nadie juzga. La idea de huir tentaba, como las historias de gitanas extremeñas cruzando fronteras. Pero Badajoz era mi raíz, mi madre, mi ancla. Decidí confrontar a Elena, sola, en su cuarto oscuro. Bajé al sótano una noche de luna llena, el aire cargado de vinagre y revelador. Ella estaba allí, sumergiendo un negativo en la cuba, la luz roja bañándola como sangre simbólica. Dime la verdad, exigí, mi voz ecoando en las paredes húmedas. Esas cartas. ¿Por qué me espiabas? ¿Para revivir tu propio fantasma? Elena se giró, el gotero temblando en su mano. Lágrimas surcaron su rostro y por primera vez, vi a la mujer vulnerable bajo la armadura de artista. Patricia, te vi en ti misma, en esa foto con Lucía. Ese beso. Era el que Carmen y yo compartimos antes de que su familia nos separara. Quería salvarte de ese dolor, mostrárselo a Isabel para que te abrazara, no te rechazara. Su confesión fue un torrente, detalles de noches escondidas en Sevilla, la culpa de haber huido, el amor por Isabel como redención. Pero en su salvación, había traicionado mi autonomía, convirtiéndome en sujeto de su lente, no en dueña de mi narrativa. Salí de allí con el corazón en puños, el conflicto rugiendo en mi interior. ¿Perdonar a quien me había expuesto por amor torcido? ¿O rechazarla, rompiendo el frágil triángulo que sostenía a mi madre? Esa noche soñé con el Guadiana desbordado, arrastrando secretos al mar. El sueño del río desbocado me dejó exhausta, como si el Guadiana hubiera reclamado pedazos de mi alma en su corriente turbia. Desperté con el sol filtrándose por las persianas de mi habitación, el aroma a torrijas ascendiendo desde la cocina, el desayuno de los domingos en Badajoz, un bálsamo para resacas emocionales. Isabel llamó suavemente a la puerta, Pat, baja. Elena ha preparado algo especial. Dudé el eco de la confesión de anoche latiendo en mis sienes, pero el hambre, física y afectiva, me impulsó escaleras abajo. Allí estaban, las dos mujeres que definían mi mundo, mi madre, con delantal floreado y sonrisa tentativa, y Elena, removiendo la sartén con manos que aún olían a químico fotográfico. Comimos en un silencio punteado por anécdotas triviales, el último partido del CD Badajoz en el Estadio Nuevo Vivero, la vecina de arriba quejándose de los pájaros en el balcón. Pero bajo la superficie, la tensión bullía como el aceite caliente. Después, mientras lavábamos los platos, Elena se acercó, Patricia, ¿podemos hablar? Solo nosotras. Isabel asintió, retirándose al salón con un libro de Machado, dejándonos solas en esa cocina que había sido testigo de tantos secretos. Quema las cartas si quieres, dijo Elena, extrayendo el sobre de su bolsillo. O léelas todas. Solo quiero que sepas que no soy tu enemiga. Tomé el sobre, las páginas crujiendo como hojas secas de encina. Leí en voz alta fragmentos, Carmen, tu risa es el sol de Triana, pero el miedo de tu padre es la sombra de la Inquisición. Cada palabra era un puente hacia su pasado, un eco de mi presente. Entiendo tu dolor, admití finalmente, la voz quebrada. Pero al exponerme, me robaste el control. ¿Y si mamá me hubiera rechazado? ¿Y si Lucía lo hubiera sabido por una foto filtrada? Elena se derrumbó entonces, sollozando contra el fregadero, tenía miedo de perderos a las dos. Isabel es mi salvación, y tú. Tú eres su luz. Fallé, Pat. Como fallé con Carmen. Ese momento de vulnerabilidad rompió algo en mí. La abracé torpe al principio como si tocara un animal herido. Somos humanas, Elena. Con cámaras que hieren y amores que curan. Afuera, el Parque de la Concordia despertaba con niños jugando al fútbol, un recordatorio de que la vida en Badajoz continuaba, implacable y tierna. Decidimos las tres, una tregua, terapia familiar en el centro de la Cruz Roja,
donde una psicóloga de Olivenza nos guiaría por los meandros del duelo y la identidad. Isabel lloró de alivio, mi familia, al fin unida, como las raíces de un olivo. Pero la paz era frágil, como el cristal de las botellas de vino de la región. Lucía, ajena a la reconciliación, empezó a presionar: Pat, ¿cuándo conoceré a tu familia? ¿O es que te avergüenzas? Sus mensajes, antes dulces como miel de la Alcarria, ahora picaban como ortigas. Discutimos por teléfono una tarde de lluvia, el trueno retumbando sobre las murallas. No es vergüenza, Lu. Es miedo. Mi madrastra casi destruye todo con su ayuda. Ella colgó herida. Entonces, ¿soy tu secreto sucio? El silencio que siguió fue un abismo, días sin noticias, mi corazón latiendo en vacío. Elena, percibiendo mi tormento, sacó la cámara una vez más, con permiso esta vez. Vamos al río, Pat. Fotografiemos tu verdad, no la mía. Fuimos al puente de Palmas al atardecer, el Guadiana plateado bajo el sol poniente. Posé con naturalidad, riendo mientras Elena capturaba mi silueta contra el horizonte, el viento alborotando mi cabello castaño. Esta es para ti, dijo después, entregándome el negativo. Desarrolla lo que quieras compartir. En casa, en el cuarto oscuro, sumergí el rollo yo misma, las manos temblorosas revelando no solo mi imagen, sino un atisbo de libertad, yo, sonriente, entera, en paz con mi reflejo. Mostré la foto a Lucía en una reconciliación tentativa, en su casa bajo la lluvia torrencial. Mírame aquí, Lu. No soy un secreto, soy esto. Nos besamos, perdón mutuo sellado con promesas susurradas, pero el daño persistía. Ella confesó su propio miedo, padres conservadores, un hermano que bromeaba con mariconas en las cenas. Somos dos ríos confluyendo, Pat, pero el Guadiana puede inundarnos. Juramos honestidad, planeando contárselo a su familia tras las fiestas de San Miguel. El clímax llegó en Navidad, cuando Badajoz se engalana con luces en la plaza alta y villancicos extremeños en cada esquina. Invitamos a Lucía y sus padres a una cena en casa. Isabel preparó cordero asado con patatas revolconas, Elena decoró la mesa con fotos impresas de momentos felices, ninguna comprometedora. La velada empezó bien, risas sobre anécdotas del instituto, brindis con Ribera del Guadiana. Pero entonces el padre de Lucía, un ganadero curtido de la Sierra Morena, vio la Leica en la repisa. Fotógrafa, Mi hija dice que hace milagros con la lente. Elena sonrió, pero yo sentí el pulso acelerarse. Solo capturo verdades, replicó. Y en un impulso fatal, o liberador, sacó la foto del puente, yo, radiante con una dedicatoria, a mi familia, por dejarme fluir. El silencio cayó como nieve pesada. Los ojos del padre se endurecieron, pasando de mí a Lucía, conectando puntos invisibles. ¿Qué es esto? Es. Lucía palideció, yo me levanté de golpe, es amor, señor. Amor como el suyo por su mujer. El estallido fue cataclísmico. Él gritó acusaciones volando como confeti amargo en mi casa, no. Esto es pecado, aberración. Su esposa lo contuvo, lágrimas silenciosas, pero el daño estaba hecho. Lucía corrió tras él, su familia saliendo en tromba, dejando la cena intacta como un banquete fúnebre. Isabel me abrazó, Elena apagó la cámara con manos temblorosas, lo siento, Pat. Otra vez mi culpa. Pero no lo era, no del todo. Esa noche, mientras el río rugía con la tormenta invernal, comprendí, el conflicto no era de Elena, sino del mundo que nos rodeaba, ese Badajoz de tradiciones rígidas donde el amor lésbico era aún un susurro en las sombras de la catedral. Llamé a Lucía, no huyamos. Luchemos juntas. Ella sollozó al otro lado, sí, Pat. Pero duele tanto. La tormenta invernal azotó Badajoz como una venganza divina, el Guadiana hinchado amenazando los puentes, espejo de mi alma revuelta. Pasaron semanas de silencio con Lucía, roto solo por mensajes esporádicos, te quiero, pero mis padres. Su familia la había confinado, sermones religiosos en la parroquia de San Blas, promesas de curas que me erizaban la piel. Yo, meanwhile, navegaba un mar de emociones en casa. Isabel me mimaba con sopa de ajo y cuentos de su juventud rebelde, había marchado en las manifestaciones del 68, gritando por libertades que ahora defendía para mí. Elena, redimida en parte, se convirtió en aliada silenciosa, clases de fotografía en el sótano, donde aprendí a enfocar no solo lentes, sino mi propia voz.
La cámara es poder, Pat, me enseñaba, guiando mi mano sobre el enfoque. Elige qué capturas, no dejes que te capture a ti. Juntas documentamos la ciudad en invierno, la Alcazaba nevada, niños patinando en el parque, ancianos jugando al dominó en la plaza de San Francisco. Esas salidas me sanaban, tejiendo un lazo inesperado con Elena. Una tarde, mientras revelábamos fotos bajo la luz roja, confesé, pensé que eras la villana, como en las novelas de Pérez Galdós. Pero eres familia. Ella sonrió, ojos brillando, y tú, mi reflejo valiente. Carmen estaría orgullosa. La ruptura con Lucía llegó en febrero con el deshielo trayendo vientos sureños. Se presentó en casa un sábado, mochila al hombro, ojos hinchados, no puedo más, Pat. Mis padres me mandan a un internado en Salamanca para enderezarme. El dolor fue un puñetazo, nos abrazamos en el salón, Isabel y Elena testigos mudos. Quédate, suplicó mi madre. Aquí eres bienvenida, como una hija más. Pero Lucía negó, os arrastraría al escándalo. Mi padre amenaza con desheredarla si no obedezco. Se fue esa noche, un beso final en la puerta, su silueta desvaneciéndose en la calle empedrada como un fantasma extremeño. El duelo me consumió, días en la cama, ignorando clases, el instituto, un borrón de murmullos. Isabel organizó una junta familiar en la cocina, con té de hierbas y bizcochos. Patricia, el amor duele, pero no define. Eres más que un beso perdido. Elena añadió, y la traición. La mía. Fue un catalizador. Sin esa foto, hubieras hablado. Tenía razón, escándalo había forzado verdades al aire, como el viento rasgando nubes. Decidí actuar, una carta a los padres de Lucía, leída en voz alta para mis madres. Su hija ama como yo amo, con pureza, con fuego. No la rompan, déjenla volar. No hubo respuesta, pero el acto me liberó. Primavera trajo renacimiento, flores en las bugambillas de las claras, y yo volviendo al instituto con cabeza alta. Conocí a Marta, una compañera de arte con pecas y risa contagiosa, en una exposición escolar. No fue amor a primera vista, sino complicidad, compartimos pinceles y secretos en el taller, sus ojos marrones prometiendo amistad sin presiones. Elena nos fotografió con permiso, para el álbum de la nueva Patricia. El verdadero clímax, sin embargo, fue interno. Una noche de junio, durante las fiestas de San Juan, subimos al puente sobre el Guadiana, las tres, Isabel, Elena y yo, con hogueras lejanas iluminando el agua. Quemo esto, dije, lanzando al río el negativo de mi beso con Lucía, el fuego de las antorchas reflejándose en las olas. No por olvidar, sino por soltar. Lágrimas colectivas, abrazos bajo las estrellas. Elena susurró, tu madrastra y una cámara cambiaron tu vida, Pat. Pero tú la rehiciste. El verano nos encontró en la Sierra de Gata, escapada familiar en una casa de piedra entre castaños. Allí, caminé sola por senderos musgosos, reflexionando sobre traiciones y redenciones. La de Elena fue un mal necesario, un empujón hacia la autenticidad en una Badajoz que lentamente evolucionaba, con orgullo LGTB en la Plaza Alta, libros de Federica Montseny en las librerías. Lucía escribió meses después, estoy en Salamanca, libre al fin. Te debo una vida de gracias. No volvimos, pero su eco perdura. Hoy a los 18 estudio fotografía en Cáceres, la Leica de Elena en mi mochila como herencia. Vivo con mis madres en el piso de siempre, el Guadiana fluyendo eterno bajo nuestras ventanas. El amor, descubrí, no es un secreto a guardar, sino un río a navegar, con corrientes traicioneras, meandros de duda, pero siempre hacia el mar de la aceptación. Badajoz me enseñó eso con su sol ardiente y sus sombras largas. Y yo, Patricia, soy su hija lésbica y orgullosa, tejida de hilos rotos y remendados con oro. En las fotos que tomo ahora, capturo no solo imágenes, sino almas en flujo. Como la de Isabel riendo en la dehesa, Elena enfocando el horizonte con ojos renovados, y la mía, reflejada en el agua, entera, luminosa, eterna.